de ellos, ¿no? Todo ha salido Sí, mal. hoy dice no sabes si olvidarlo o... Bueno, al final en estas situaciones también hay que ser calmado y bueno, valorarlas y aprender de ellas, en que hemos estado bien, en que hemos estado mal y ya está, como otro partido más. La diferencia, pues bueno, está en el resultado y en este caso, pues, bueno, con la superioridad del rival, ¿no? ¿Ves cómo, claro, se lo preguntaba también al entrenador rival, ese último cuarto de hora del primer tiempo que les habéis metido atrás, a lo mejor era vuestro momento del partido? No, la clave ha sido los primeros 20 minutos. Hemos estado muy mal, el nivel de activación no era el que requería este tipo de partidos, no sé si es porque no está por debajo o individualmente o estábamos por encima, pero bueno, esos primeros 20 minutos yo creo que han marcado todo, ¿no? Ellos han entrado muy bien en el partido, se han puesto por delante y bueno, es un equipo fuera de casa muy fiable, ¿no? Y a partir de ahí se ha equilibrado el partido hasta el segundo gol, pero bueno, ellos defensivamente han sido muy superiores a nosotros individualmente, ¿no? O sea, no había forma de esos unos contra unos, de esas llegadas. Hemos llegado muchas veces hasta cercanías de área, però ahí han sido infinitamente superiores, no? El partit d'avui, que és el que més marxes més descontent de casa, no sé si el fet de després de 2 partits a 0 tornar... No sé, tanto no he llegado todavía, ¿no? Al final es un resultado complicado ahora de asimilar a corto plazo y ya está, ¿no? A partir de ahí lo importante es levantarse, es decir. A més a més, sobretot perquè el calendari no permet cap mena de recreació amb aquesta derrota, perquè ara ve un tram molt complicat. Sí, es lo que tenemos y o nos levantamos o depende de nosotros, no depende de además. Hay que entender que esto es así, que enfrente hemos tenido, bueno, pues un gran equipo que ha sido muy superior a nosotros, que bueno, que su trayectoria, pues bueno, ha sido regular, pero lo que decíamos el otro día, es un equipo, miras un poco la trayectoria de sus futbolistas y lo raro es eso, ¿no? Que no estén en esa primera posición porque son clubes que están por encima del resto, ¿no? A nivel individual. ¿Echas de menos en los momentos difíciles como hoy el empujón de la gente? Bueno, es lo que tenemos. Al final, agradecer un poco los que siempre están ahí y luego, pues bueno, hay muchos que como han jugado a la Champions todos los años, pues es normal que ahora estén decepcionados. Te debe preocupar la clasificación, ¿no? No me quita el sueño, igual ni como hoy. La clasificación me importa un pimiento, ¿vale? Ese es el problema que bueno, que muchos... Sí, no es que no sé cómo han quedado. ¿Cómo han quedado? ¿Quién? Villarreal. Bueno, no pasa nada. Seguimos, como siempre, nuestro camino en la clasificación. No me puede generar a mí ansiedad la clasificación ahora mismo. Por lo tanto, lo que me ocupa es, bueno, el levantarte un poquito de esta derrota y ja està. Dues qüestions, Nacho. La primera, si aquesta baixada de l'equip, que em parlaves després de perdre el camp de l'Espanyol B, és normal que l'equip tingui aquestes davallades al mes de gener, si està durant més del que preveies aquesta davallada. I l'altra qüestió referent al públic, hi ha hagut un moment a la segona part en què has tingut un intercanvi d'opinió més o menys amb la graderia, algú que d'això explica'ns què és el que ha passat, perquè no... No, ¿cómo has visto? En cuanto a la primera, yo creo que no, incluso todo lo contrario. Yo creo que el día del español, mi percepción es que empezamos a recuperar un poquito nuestro juego. Otra cosa es el resultado. Por el español hicimos un buen segundo tiempo y ellos nos ganaron en una falta lateral y luego, vale, entonces yo creo que habíamos recuperado un poquito el nivel, ¿no? Hoy hemos perdido, pero bueno, al final las derrotas o la victoria no te tienen que dejar un poquito llevar por el resultado solamente, ¿no? En cuanto a es girarte y reclamar, ¿no? Que
Aquí lo importante es estar con el equipo cuando lo necesita, ¿no? Cuando las cosas son fantásticas, a favor de corriente, pues es fácil, ¿no? Lo difícil es cuando la cosa se complica, el jugador lo que necesita es ese refuerzo y no un poco ese run y esas quejas, ¿no? Lo que no se le puede reprochar a este equipo es el trabajo y sacrificio y bueno, y lo que les estamos dando hasta ahora, no nos equivoquemos.